Buenas tardes. A nombre del Colegio de Abogados de la Libertad y la Universidad Católica de Trujillo, le damos inicio a las conferencias Alcances al delito del feminicidio en el Perú. Esta conferencia va a ser dictada por la doctora Yanina Licé Salomé Sanabria, quien es abogada con estudio de especialización en Derecho de Familia por la Academia de la Magistratura. También cuenta con el estudio de maestría en Derecho Penal de la Universidad Federico Villarreal y las Ciencias Penales en la Universidad San Martín de Porres. Actualmente se encuentra laborando en la Corte de Justicia del Callao. A quien le damos la bienvenida. Muy buenas tardes, doctora. Le estamos dando la bienvenida para que inicie su charla, que sabemos que va a ser de mucho provecho para todos los agremiados y se van a enriquecer hoy más que nunca. Buenas tardes, doctora. Muchas gracias, doctor Rodríguez, por la presentación, y a la vez quiero agradecer la gentileza del Colegio de Abogados por invitarme para poder hablar sobre los alcances al delito de feminicidio en el Perú. Este tema es de gran relevancia a nivel gremial y a nivel social, ya que es un tema que vemos a diario a través de los diferentes medios de comunicación, y es un tema que no solamente abarca a nivel nacional, sino a nivel mundial. Y por esa razón es muy importante saber sobre este tema, pero sobre todo también tenemos que, me he enfocado en alcances, porque realmente este tema es bastante amplio y bastante. Sin embargo, debemos saber las generalidades de este delito, y en eso es lo que nos vamos a enfocar el día de hoy. Para empezar, explicarles cómo se inició la definición del delito feminicidio, perdón, la palabra feminicidio. El concepto de feminicidio proviene del neologismo anglosajón, femicide, que traducido al español es femicidio, y fue utilizado por primera vez en 1801 por la activista feminista Diana Russell para significar el asesinato de una mujer. Este concepto volvió a renacer por la misma activista en 1976 en el Tribunal Internacional sobre Crimen de Mujeres. Precisamente ahí fue cuando de manera escrita por primera vez Diana Russell definió qué significaba la palabra femicide, diciendo que es el asesinato de mujeres por hombres por el hecho de ser mujeres. Entonces, este concepto no ha cambiado para algunas personas que todavía interpretan de esta manera el feminicidio, porque actualmente algunos abogados conocidos piensan que el feminicidio es matar a una mujer por ser mujer. Sin embargo, vamos a ver a raíz de esta conferencia, a lo largo de vamos a ver que la opinión de los jueces supremos en las diferentes jurisprudencias no dicen lo mismo. Sin embargo, hay también psiquiatras especializados en el tema de estos temas, en los cuales han dicho de que esta definición sería un poco desfasada en el sentido de que un hombre no asesina a una mujer por ser mujer, porque si fuese así, habría los hombres pues matarían a sus mamás, a sus hermanas, a sus primas, y etcétera. Y eso no sucede. Siempre se mata, según el concepto de estos psiquiatras, por un motivo, ya sea los celos o X motivos, y por esa razón es que este concepto para algunos no es asumido, ¿no? Ahora, ¿cómo llegó este concepto a América Latina? Empezó pues con la antropóloga mexicana Marcela Largada. Ella al traducir un libro de Diana Russell al español, quiso pues darle el término de femicidio a feminicidio, haciendo esa diferenciación porque ella consideró de que el femicidio es femicidio de mujeres. En cambio, el feminicidio es el conjunto de violaciones a los derechos humanos de las mujeres, y estos fuesen identificados como lesa humanidad. O sea, Marcela Largada quería añadir al homicidio de mujeres o a la muerte de las mujeres como algo que va más allá, que no solamente debe ser clasificado como un homicidio de mujeres, sino que involucra a los estados que no toman la debida diligencia o no valoran el hecho de la muerte de las mujeres. En ese sentido, Marcela Largada quiso añadir un elemento de impunidad. Quiso decir que esto era una violencia institucional,
una falta de diligencia en América Latina respecto a las mujeres, y quería clasificarla, Marcela Largada, en los delitos de lesa humanidad. Sin embargo, este concepto de Marcela Largada, en la actualidad, esta definición, esa diferenciación que hizo ella, no causa mayor relevancia para los abogados penalistas, en el sentido que ellos asumen que prácticamente los conceptos son los... Es más, nuestro Código Penal peruano no clasifica el delito autónomo de feminicidio dentro de los delitos de lesa humanidad. Entonces, prácticamente ese concepto de Largada no ha sido asumido en nuestra legislación peruana. Ahora, quiero dar una definición doctrinaria que ha recogido, que se ha recogido en un recurso de nulidad 2585-2013, Junín, donde justamente se habla sobre los alcances de delito de feminicidio en el ordenamiento jurídico. En su fundamento destacado, el número 4, según la doctrina, el delito de feminicidio es definido como el crimen contra las mujeres por razones de su género. Es un acto que no responde a una coyuntura específica, pues se desarrolla tanto en tiempo de paz como en tiempos de conflicto armado. Y las mujeres víctimas no poseen un perfil de rango de edad ni de condición socioeconómica. Comparto esta definición doctrinaria porque es verdad, actualmente nos encontramos en un estado de emergencia sanitaria, es más, en una cuarentena, y los casos de feminicidio no han parado, se siguen viendo, entonces no respeta una época o un hecho determinado socialmente hablando. Además de ello, tomamos conocimiento de que no respeta un rango socioeconómico. Podemos ver feminicidio en personas de escasos recursos, como feminicidio en personas también de unos recursos un poco más elevados. Entonces, para entender un poco más este concepto que da la doctrina sobre el feminicidio, cómo lo define, vamos a también explicar qué concepto ha dado sobre género la jurisprudencia, porque también se ha pronunciado, y para eso tenemos que recurrir a un acuerdo plenario bastante actualizado, que es el número 09-2019, en el cual se habló, pues, en el cual se habló el tema de la violencia contra las mujeres, ¿no? E integrantes del grupo familiar, el principio de oportunidad y acuerdo reparatorio y problemática de punición. Sin embargo, es el título, pues, del acuerdo plenario, pero nos vamos a enfocar en la parte de los conceptos básicos que dio, porque dio un concepto muy interesante sobre género, que es muy importante leerlo para poder entender un poco más la definición del delito de feminicidio. En su punto 6, ellos manifestaron lo siguiente: definieron a género como que hace referencia a los roles, conductas y expectativas construidas relacionadas con el ser masculino o femenino, y que pueden modificarse con el tiempo. Entonces, ellos dijeron que género consiste en creencias, atribuciones y prescripciones culturales que establecen lo propio de los hombres y lo propio de las mujeres según cada cultura. Pues, queramos o no, podemos darnos cuenta y abrir panorama de que para entender el delito de feminicidio tenemos que saber una ley especial extrapenal, que es la ley 30364, y su reglamento. ¿Por qué? Porque esta ley nos amplía pues el panorama, en el sentido de que nos hace ver definiciones que necesitamos conocer para poder entender mejor este delito. Por ejemplo, en el caso de género, podemos ver en este acuerdo plenario cómo la jurisprudencia ha dado un concepto bastante sociológico, y podemos ver también que género tiene que ver con la cultura en la cual cada persona vive, ¿no? Porque es un conjunto de creencias, atribuciones y prescripciones, y ya podemos darnos cuenta si realmente el aspecto cultural debería entrar o no en el derecho penal, porque estos son temas, pues, extrapenales. Sin embargo, que queramos o no, ya ser para poder entender el delito de feminicidio que está dentro de nuestro derecho penal. Ahora, el feminicidio en nuestra legislación peruana, tipo base, se encuentra pues en el artículo 108b, donde dice que será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 20 años a una mujer por su condición de tal, en cualquiera de los siguientes contextos. Más adelante vamos a analizar los contextos, que son 4 muy importantes, pero para saber, esta pena privativa de libertad se puede decir a no menor de 30 si concurre una de las 9 agravantes que también tiene este tipo penal, y puede llegar incluso a cadena perpetua, ocurren más de 2 agravantes. Entonces, lo que tenemos que tomar en cuenta acá es que había una modificación última en el año 2018,
que dice que el delito de feminicidio es no menor de 20 años, porque algunos piensan que todavía seguimos con no menor de 15, pero eso ha cambiado, estamos ahora con no menor de 20 años, para que quede claro en ese aspecto. Ahora, la condición de tal es lo que ha generado bastante debate y bastante interpretación a nivel dogmática y jurisprudencial. ¿Por qué? Porque como les dije desde un inicio, se interpretó de muchas maneras. Actualmente hay abogados penalistas y doctrinarios que piensan y que asumen que la condición de tal es matar a una mujer por ser mujer. Sin embargo, este concepto no lo ha asumido la Corte Suprema, como vamos a ver más. No ha asumido que matar a una mujer por su condición de tal sea por ser mujer, sino por otros motivos que más adelante lo vamos a ver. Entonces, este tipo base es muy importante entenderlo. ¿Por qué? Porque viene a ser, pues, lo más fundamental para poder comprender el delito de feminicidio. Esa interpretación que demos de condición de tal va a servir para poder subsumir cada caso concreto al tipo penal. Ahora, el tipo objetivo, ese comportamiento típico, es esta condición de tal. Para entender un poco qué significa condición de tal, tenemos que recurrir a la ley extrapenal, que es la ley 30364, específicamente en su reglamento, porque en su artículo 4 de este reglamento, en la parte de definiciones, nos explica qué significa la violencia contra las mujeres por su condición de tal. Y pues nos dice que es la acción o omisión identificada como violencia según los artículos 8 de la ley, que se realiza en el contexto de violencia de género. Como vemos, vuelven a incorporar la palabra género. Entendida es una manifestación de discriminación que inhibe gravemente la capacidad de las mujeres de gozar de derechos y libertades en pie de igualdad, a través de relaciones de dominio, de ejercicio de poder, de sometimiento, subordinación hacia las mujeres. Esto permite identificar los hechos típicos que inciden en la dinámica de relación entre la víctima y la persona denunciada, ofreciendo una perspectiva adecuada para la valoración del caso. Entonces vemos acá claramente, con esta definición que ha dado pues la ley extrapenal en su reglamento, la ley 30364, que la violencia contra las mujeres por su condición de tal se da por estereotipos de género. Pero para ir más avanzando en el tema, ya un concepto mucho más claro de condición de tal, se puede ver en el acuerdo plenario 9 del 2019, donde en el punto 20, da una definición clara de qué significa condición de tal. Y dice de esta manera, ¿no? La agresión contra una mujer por su condición de tal es la perpetrada por el agente contra la mujer a causa del incumplimiento o imposición de estereotipos de género. Entonces ya está aclarando acá la Corte Suprema qué significa condición de tal, ¿no? Es por los estereotipos de género. Entendidos estos como el conjunto de reglas culturales que prescriben determinados comportamientos y conductas a las mujeres que la discriminan y subordinan socialmente. Entonces podemos ver claramente de que la definición que dan los jueces supremos sobre condición de tal, según este acuerdo plenario, es que debemos entender a la condición de tal como una imposición de estereotipos de género. Entonces podemos decir que por su condición de tal es matar a una mujer porque incumple un estereotipo de género o para imponerle uno. Ahora, a modo de ejemplos, para entender un poco más estos conceptos de género, estereotipo de género, he sacado unos ejemplos del documento Pensando en Género, que es del Fondo Editorial del Poder Judicial, edición 2018, que ustedes puedan entender un poco más estas definiciones, estos conceptos que son bastante importantes conocer. Entonces, ¿qué nos dice? ¿Qué ejemplos nos da en ese documento? Nos explica un poco sobre la sanción social. Primero nos dice que, en cumplimiento de estereotipo de género, nos dice pues que un hombre asume actitudes, roles, tareas o actividades asociadas a lo femenino, como cocinar, barrer, ser sentimental o muy afectivo. ¿Qué sanción social recibe este varón? Se cuestiona su masculinidad y son ridiculizados a través del uso de términos como pisado. Entonces, claramente, de que si un hombre asume este tipo de comportamientos, recibe una sanción social, ¿no? De dañar su masculinidad. Justamente podemos ver actualmente que está existiendo muchas conferencias sobre nuevas masculinidades, y justamente es
para cambiar este estereotipo de género que la sociedad tiene muy arraigado en esta cultura, de que el hombre tiene que ser pues rudo y no puede demostrar su afectividad, porque si no, no lo ven correcto según su masculinidad, ¿no? Ahora, una mujer que asume roles de liderazgo, como actualmente estamos viendo, de muchas mujeres que asumen cargos muy importantes en nuestra nación, ¿qué sanción social recibe este tipo de mujeres que son activistas? Pues asumen que las mujeres son las únicas que deben realizar el trabajo doméstico, no remunerado. Si no lo hace, es calificada como desnaturalizada o mala madre. Entonces vemos que esta concepción también, esta mujer que es líder, ¿no? que se desarrolla profesionalmente, si incumple si asume este tipo de comportamiento, la ven como desnaturalizada. Recibe la sanción social de desnaturalizada porque piensan pues de que ella, por ser mujer, tiene que asumir roles domésticos, que es su naturaleza, y esa concepción social no es correcta. Ahora vamos al ejemplo de subordinación, manifestación de subordinación de género. Eso sucede en los pueblos indígenas. Como nosotros sabemos, nuestro Perú es pluricultural, costa, sierra y selva. Incluso dentro de cada de estas regiones existen pues ciudades y también parte andina, ¿no? Y tenemos diferentes culturas, diferentes indígenas. Entonces, en estos pueblos indígenas, a las mujeres se les recarga las labores, las tareas, se le dan las tareas de mayor duración, responsabilidad de alimentar y cuidar la salud de todos sus miembros de la familia, lavar la ropa, limpiar la casa. Cuando los hombres salen de la comunidad, ellas asumen prácticamente todas las tareas adicionales al trabajo doméstico y comunitario. Entonces claramente se ve una subordinación hacia los varones. Y esto pues es un tipo de discriminación estructural que podemos ver. Ahora, subvaloración. Según la subvaloración, da el ejemplo, pues, que sucede en las regiones andinas, ¿no? Esta está vinculada en el ámbito simbólico y material con el honor de la familia, del padre y del esposo. Su control ejerce un miembro masculino. Así la mujer siempre identificada como hija de, mujer de, hermana de. El honor femenino es conceptualizado como pasivo. Su lugar se encuentra en el campo privado del hogar. Entonces acá vemos claramente en estas regiones andinas una subvaloración, que la mujer, su propio nombre no le dan poder, autonomía o identidad, ¿no? Tiene que ser llamada mujer de para tener valoración, si no es subvalorada. Entonces son algunos ejemplos que hemos podido dar sacando de ese documento, pensando en género del Poder Judicial. Ahora, para entender claramente qué son los estereotipos de género, también hay una casación que ha dado la Sala Penal Transitoria, que es la casación 851-2018 PUNO, en la cual en el punto 7.3 define claramente cuáles son algunos estereotipos, y dice lo siguiente: los estereotipos de género, en palabras de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, concepciones de atribuciones o características poseídas o papeles que son o deberían ser ejecutados por hombres y mujeres, y resultan incompatibles con el derecho internacional de los derechos humanos, de modo que se deben adoptar todas las medidas para erradicarlos. Y acá da algunos estereotipos de género, pero no nos dice taxativamente que esos son los únicos. Eso quiere decir que deja pues un números apertus para que determinado cada caso concreto se pueda abrir o nuevos panoramas de nuevos estereotipos de género. Sin embargo, ya nos deja algunos puntos claros como para poder más o menos guiarnos, ¿no? Según esta casación. Entonces, algunos de estos estereotipos de género advertidos por la doctrina y que suelen ser utilizados para justificar la violencia contra la mujer son los siguientes. Vamos a ver los diferentes tipos de estereotipos de género que ha dado. Dice que la mujer es posesión del varón, que fue, es o quiere ser su pareja sentimental. De modo que, por ejemplo, no puede terminar una romántica, iniciar una nueva relación sentimental o retomar una anterior. O sea, si a una mujer se le mata por incumplir este estereotipo de género de ser posesión del varón, estaríamos ante un caso de feminicidio. Un ejemplo, podemos verlo en la casación 851-2018, donde un hombre mató a su expareja estrangulándola porque la vio besándose con otro hombre. O sea, este hombre considera que su expareja es su posesión. Entonces, así fue esa expareja, como la vio con otro hombre besándose, este hombre la mató. Entonces estaríamos en un contexto de feminicidio.
basándonos en este estereotipo de género. Ahora, el segundo estereotipo de género que menciona esta casación es que la mujer está encargada, si a una mujer se le mata por ser encargada prioritariamente del cuidado de los hijos y las labores del hogar, se mantiene en el ámbito doméstico, por ello, según este estereotipo, la mujer debe priorizar el cuidado de los hijos y la realización de las labores domésticas. Se le encaja a la mujer dentro del área doméstica, ¿no? Si la mujer sale de esta zona del área doméstica, del cuidado de los hijos, cumpliendo este estereotipo de género. Y si por incumplir este estereotipo de género a ella se le mata, entonces estaríamos hablando de un feminicidio. Ahora, en el punto C dice, la mujer es objeto para el placer sexual del varón. En razón a este estereotipo, la mujer no puede rechazar un acto de acoso u hostigamiento sexual y es objeto sexual del hombre. Entonces, bajo este contexto, podemos ver claramente de que si a la mujer rechaza pues al varón, en el caso, por ejemplo, si fuese conviviente o esposa, de no querer tener relaciones sexuales y el varón la considera como un objeto de placer sexual y que sí o sí tiene que estar dispuesta para el varón, estaríamos hablando de un estereotipo de género, si es que se le llega a matar por incumplir este estereotipo de género, de objetivizarla sexualmente. D. La mujer debe ser recatada en su sexualidad, por lo que no puede realizar labores de sexualidad. O sea, por ejemplo, si una mujer anda en minifalda o con un top y por mostrar a esta mujer incumple ese estereotipo de género y por esa razón se le mata, estaríamos hablando pues también de un feminicidio. La mujer debe ser de modo que, por ejemplo, se le limita la posibilidad de practicar determinados deportes o restringe la libertad de elección de la vestimenta que utiliza. Actualmente vemos que a la mujer no se le limita realizar cualquier tipo de deporte que ella desee, pero si bajo este contexto una mujer se le prohíbe, ¿no?, realizar un tipo de deporte porque no se le considera femenino, y por esta razón se le mata, también estaríamos dentro de este estereotipo de género, ¿no? Y también por su vestimenta, como lo dije anteriormente, ¿no? O sea, si se le va a criticar por vestir con prendas cortas o diminutas, y por esa razón es que ella está provocando o incitando algo, y se le mata bajo este contexto, también estaría incumpliendo un estereotipo de género, y estaría incumpliendo un estereotipo de género, y por esta razón, ¿no? La mujer debe ser sumisa, no puede cuestionar al varón, ¿no? Habla mucho de la sumisión acá, ¿no? O sea, la mujer no puede imponer sus ideas, la mujer debe responder, la mujer tiene que aceptar todo lo que diga el varón, tiene que aceptar lo que ordene o lo que pida, y eso pues también es un estereotipo de género que si él lo incumple podría causarle la muerte y estaríamos dentro de un feminicidio. Ahora, luego de ver esta parte de la condición de tal, vamos a ir a los sujetos de este tipo penal. El sujeto activo también ha tenido bastante debate en este sentido, porque hay muchas posiciones en contra, ¿no?, en contra y a favor del acuerdo plenario 1/2016, donde este acuerdo señala al sujeto activo como que tiene que ser el varón biológicamente hablando. Entonces, ¿por qué sustenta el acuerdo plenario 1/2016 que tiene que ser el hombre biológicamente hablando? Porque es un delito especial, y por tratarse de un delito de género, tiene que ser especial, no puede ser otra persona. Sin embargo, hay posturas en contra de esta posición, ¿no? ¿Por qué? ¿Cómo fundamentan estas posturas en contra? Primero, que taxativamente en la parte de la tipificación no dice pues que es el hombre, dice el que, ¿no? Y esto pues genera que puede ser varón o mujer. Y también señala pues bajo el principio de legalidad, ¿no? Se asume que bajo el principio de la legalidad tendría que ser varón o mujer porque señala. Sin embargo, también dicen porque los estereotipos pueden ser impuestos por mujeres. Y esto puede darse en muchos casos, porque actualmente tenemos que ser conscientes de que existe un grupo vulnerable, que es el grupo LGTB. Y este grupo, pues, tiene parejas del mismo sexo. Y en ese sentido, podrían darse casos, pues, de dos lesbianas, ¿no? De dos lesbianas que una decida terminar la relación, o que una decida terminar la relación, y si esta persona no quiere, pues, porque la considera un objeto, ¿no?,
no quiere asumir esta dejadez por parte de su pareja, y bajo ese contexto la mata, por incumplir ese estereotipo de género, estaríamos hablando también de un caso de feminicidio, y no sería sujeto activo porque es una pareja homosexual, ¿no? Y entonces, basado en esos ejemplos, en esos supuestos, y en ese contexto, tenemos este grupo LGTB actualmente en nuestra sociedad, se podría abrir panorama en ese sentido, y no asumir necesariamente que el objetivo podría ser un varón. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta también que este acuerdo plenario es de carácter obligatorio, y justamente los jueces supremos, para uniformizar conceptos, han dicho que es el hombre nada más el sujeto activo. Sin embargo, hay discrepancias, como estamos viendo, bajo estas argumentaciones que estoy explicando. Ahora, también esta posición que está en contra que el sujeto activo sea el varón o el hombre, dice pues que la configuración del delito de feminicidio no se centra en el sujeto activo, sino en la causa que origina la conducta, que es la subordinación y la discriminación estructural de la mujer. Entonces, bajo estos supuestos son las posturas en contra, ¿no? Pero todavía este tema está en debate, porque hay muchas posiciones en contra y a favor, y lo único que nos quedaría es esperar los nuevos pronunciamientos de la Corte Suprema, ¿no? En los diferentes acuerdos, esclarezcan un poco más estos debates o este concepto. Pero sin embargo, hasta el momento están así las situaciones, ¿no? Ahora, también hay en claro de que no es necesario que exista o haya existido una relación conyugal o de convivencia con el agente. Muchas personas piensan que el feminicidio solamente se da en un contexto de parientes, ¿no? O de convivientes o exconvivientes o parejas sentimentales. Y no es así, puede suceder un feminicidio y no necesariamente tiene que haber una relación conyugal o de convivencia. ¿Y eso por qué? Porque lo dice justamente el artículo 108b en su contexto 4, porque claramente lo dice, porque el tipo penal no le exige en primer lugar, y porque 4, cualquier forma de discriminación contra la mujer, independientemente de que exista o haya existido una relación conyugal, o de convivencia con la gente. Entonces, justamente basándonos en esta no exigencia, es que no es necesario que exista o haya existido una relación conyugal o de convivencia con el agente. Ahora, el sujeto pasivo. El sujeto pasivo también es materia de debate. Es materia de debate, ¿por qué? Porque también el Acuerdo Plenario 1/2016 ha establecido que solamente tiene que ser el sujeto pasivo una mujer biológicamente hablando, ¿no? Y puede ser una niña, una adolescente, una adulta, una... Sin embargo, también hay posiciones en contra, ¿no? Que quieren inmiscuir a las mujeres transexuales. Sin embargo, eso asume el acuerdo plenario, y actualmente solamente son las mujeres biológicamente hablando. ¿Y por qué? ¿Por qué la mujer biológicamente hablando dice por el principio de legalidad y porque no se la debe identificar con identidad sexual? Sin embargo, también tenemos que ser conscientes que los organismos internacionales ya están abriendo panorama en el sentido de identidad sexual, pero es un tema bastante debatido, o de ideología de género, pero es un tema bastante debatido que todavía los jueces supremos no han querido adoptar como sujeto pasivo, y por lo tanto queda establecido que el sujeto pasivo solamente es una mujer biológicamente hablando. Ahora vamos al bien jurídico protegido, que también es muy importante conocer. El bien jurídico protegido en el delito de feminicidio es la vida, en primer orden, y en segundo orden la igualdad material. Y esto conforme a la Casación 851-2018-1, porque en su numeral 7.2 dice que es un delito pluriofensivo. Menciona que el delito de feminicidio es pluriofensivo, pues protege de forma general los bienes jurídicos, material y vida. Igualdad, ¿por qué? Ampliando la interpretación establecida en el Acuerdo Plenario 1/2016, busca combatir los actos de discriminación estructural que sufren las mujeres y pretende proscribir los estereotipos de género, que son resultado de nociones que constituyen un obstáculo al pleno goce de los derechos y las libertades de las mujeres en igualdad de condiciones. Entonces, estos bienes jurídicos protegidos, sobre todo igualdad material, hacen la diferenciación con otros tipos penales y la justificación para las ideas que tienen algunas personas, ¿no? Que sustenta el por qué es un delito penal autónomo y específico el delito de feminicidio, y que no debe ser criticado por los varones como un delito que genera discriminación para ellos,
y no sanciona, porque no sanciona lo mismo que un homicidio simple, porque el bien jurídico protegido, además de vida, es igualdad material, y eso es lo que hace la diferenciación y la motivación porque se cree ese delito autónomo. Justamente esta igualdad material porque hay una discriminación estructural a la mujer, ¿no? Que la pone por debajo del varón, la subordina, y no le da una igualdad de oportunidades que ella necesita tener. Ahora vamos al tipo subjetivo. También bastante debatible este tema. En ese sentido dice pues que el delito de feminicidio es un delito netamente doloso, directo y eventual con los hechos o indicios objetivos, que se debe acreditar con los hechos o indicios objetivos, ¿no? Para dilucidar la verdadera intencionalidad del sujeto activo. Eso según el 1/2016. ¿Por qué? Porque deben considerarse como criterios, por ejemplo, la intensidad del ataque, el medio empleado, la vulnerabilidad el lugar en donde se produjo las lesiones, indicios de móvil, el tiempo que medió entre el ataque a la mujer y su muerte. Un caso, por ejemplo, podríamos mencionar de Eid Agreda, bastante conocido a través de los diferentes medios de comunicación, ¿no? Donde el abogado defensor del denunciado dijo claramente que la intención del sujeto activo, en este caso concreto, fue no matarla, sino simplemente desfigurarle el rostro. Sin embargo, esta tesis que tiene este argumento que tiene este abogado no es compatible, ya que viendo en este sentido lo que manifiesta este acuerdo plenario, podemos decir que la intensidad del ataque y el medio empleado, en este caso, hace suponer que no fue simplemente lesionar a la agraviada, sino fue matarla, porque nosotros por sentido común, sin ser abogados, podemos darnos cuenta que una persona que compra gasolina y que le rocía gasolina a una mujer y le prende fuego, pues simplemente no es simplemente para lesionarla, él tuvo la intención pues de matarla, ¿no? Justamente pasando ejemplos que da este acuerdo, ¿no? La intensidad del ataque que tuvo, el medio empleado que utilizó, ¿no? Utilizó gasolina y la intensidad, ¿no? Y lamentablemente, pues, efectivamente le causó la muerte, ¿no? A Ivy Agreda, en este caso tan lamentable. Bueno, ahora, para esclarecer un poco más este tema, también ha habido una resolución de nulidad del 18 Lima, donde dan los presupuestos que permiten deducir la intención de matar. Muy interesante para poder abrir panorama en este sentido, ¿no? Uno dice, el uso de instrumentos mortales. Hay que tener en cuenta el uso de instrumentos mortales como zonas vitales del cuerpo humano. O sea, no es lo mismo si una persona que quiere matar, por ejemplo, una persona golpea las piernas como que va de frente al cuello, ¿no? A la yugular, porque sabemos que son partes del cuerpo que puede llegar a matar a una persona, ¿no? A diferencia de las piernas, o a diferencia de repente si va directamente en el cerebro, que son partes del que puede llegar a matar a una persona. Entonces, dos, también tenemos que ver las circunstancias conexas de la acción. En el contexto de violencia física, ¿no? Vamos a ver una conexión, si ha habido por ejemplo, se dice como un ciclo de violencia y todo eso, ¿no? Para ver si realmente hay una conexión con la acción. Ahora, tres, la personalidad del agresor. Esto mayormente en pericias, ¿no? Tiene que haber un protocolo de pericias, los peritos exclusivos en el tema que tienen que analizar la personalidad del agresor, si ha sido una persona violenta, una persona prepotente, y todos esos aspectos psicológicos o psiquiátricos que solamente el profesional especializado en la materia puede dar fe de eso, ¿no? Ahora, cuatro, las actitudes o incidencias observadas o acaecidas en momento precedentes al hecho, particularmente si mediaron actos provocativos, palabras insultantes y amenazas de ocasionar males, ¿no? Porque recordemos, pues, de que el feminicidio es la última fase de la violencia contra la mujer. Entonces, siempre, pues, que suceda esta última fase, siempre ha habido un ciclo de violencia, que empieza con una violencia psicológica, sumas a la violencia física, y va yendo en un ciclo de violencia, en una cadena, que al final llega a la muerte. Entonces, no es que de un día para otro sucede este tipo de cosas, se puede dar en el contexto de un ciclo de violencia, y la luna de miel, pues, que pasa este tipo de cosas, pues siempre hay una parte en la que la parte denunciada pues se arrepiente y pide perdón, y después la persona agraviada, vulnerable,
la perdona, ¿no? Lo perdona y otra vez empieza desde cero, pero después vuelve a la misma conducta violenta y seguimos con un ciclo de violencia. Ahora vamos a ver los contextos rápidamente, pero siempre recordando que todos estos contextos que vamos a ver tienen que estar subsumidos y tienen que estar con bastante conexión con la palabra condición de tal, ¿no? Con la palabra de estereotipos de género. El primer contexto que señala pues es la violencia familiar. Y para entender un poco más este contexto de violencia familiar tenemos que recurrir, queramos o no, a la ley 30.364, que es la ley extrapenal, que previene, erradica la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar. Porque es allí donde en esta ley y en ese reglamento son los sujetos de protección que vamos a ver en qué contexto se debe dar, ¿no? Ahora, segundo, es la coacción, ¿no? En la coacción, que el sujeto activo a través de violencia o amenaza obliga a la mujer a hacer algo contra su voluntad, algo no prohibido ni impedido por la ley. También tenemos que recurrir, pues, porque es un delito que se encuentra en el artículo 151 del Código Penal, ¿no? Ejemplo podríamos dar en este supuesto, que es, por ejemplo, una mujer que la coaccionan para abandonar su trabajo, o que la coaccionan para que aborte. Entonces, bajo estos contextos se podría dar. Pero recordemos que también esto es un poco difícil de interpretar porque, como le digo, tiene su propio delito autónomo, ¿no? Que es el artículo 151, entonces como que genera un poco de confusión. Ahora, 3, hostigamiento sexual. Menosprecio que hace el sujeto activo hacia la mujer con fines de dañar su dignidad y autoestima. Sería una violencia psicológica o violencia sexual si los insultos son de connotación sexual. Según la ley 30.364, también tenemos que recurrir a la ley 30.364 porque también la ley sexual y también este hostigamiento sexual lo podemos encontrar en la ley 27.942. Entonces tiene sus propias leyes extrapenales para poder un poco más este contexto y también analizar dentro de este tipo penal o más bien también genera bastante un poco más de y debate, ¿no? El cuarto contexto es acoso sexual. Busca establecer contacto con una mujer sin el consentimiento de ésta para llevar a cabo actos de connotación sexual, ¿no? Es un tipo penal que también se encuentra en el Código Penal y también analizar, ¿no? Un poco más estos contextos. El tercero es abuso de poder, confianza o de cualquier otra posición o relación que le confiera autoridad a la gente. Esto se puede dar tanto en el ámbito privado o público, porque como vemos en los lugares de trabajo siempre hay, la mujer puede estar subordinada por sus jefes inmediatos y se puede dar en ese contexto que de repente si ella no quiere, mejor dicho, obedecer órdenes que quizás van en contra, ¿no? de algunas cosas lícitas, entonces se podría haber quizás un feminicidio en ese sentido, pero también bastante debatible porque es un contexto que tenemos que recurrir de repente también a otras leyes extrapenales. Y cuarto, cualquier forma de discriminación contra la mujer, independientemente de que exista o haya existido una relación conyugal o de convivencia con el agente. Entonces, deja como, es un concepto bastante genérico que deja abierto la posibilidad de muchas interpretaciones y de acuerdo a cada caso concreto, ¿no? Entonces también es bastante debatible si realmente este contexto ayuda o no a poder tipificar bien, poder entender bien el tema de feminicidio al momento de hacer la teoría del caso, ¿no? Sobre todo los fiscales. Ejemplo, impedir la igualdad de oportunidades en cualquier ámbito privado o público. Claro, este contexto se basa más que todo para que a la mujer no se le debe impedir su igualdad de oportunidades, ¿no? Que es lo que más genera vulnerabilidad en la mujer, ¿no? Que no hay una igualdad de oportunidades tanto para el hombre como para la mujer. Entonces, en conclusión, lo que yo quiero, lo que yo he podido ver acerca de este tema, es que siendo los estereotipos de género las causas por las que se da el feminicidio dentro de un contexto de violencia de género, o sea, un problema cultural, los legisladores deben recurrir a políticas públicas idóneas para y no al derecho penal, que es la última ratio. Sin embargo, si lo consideraron necesario, debieron realizar una precisa redacción del tipo penal 108b, hablando de los contextos y agravantes, sin conceptos abstractos ni generalidades que motiven a diferentes interpretaciones, críticas y debates a evitar confusiones y se pueda proteger con la debida diligencia los bienes jurídicos del sujeto pasivo que son las mujeres.
Muchas gracias. Entonces, hay algunas preguntas. ¿Me escucha, doctora? Sí, sí, le escucho. Según su opinión, ¿cuáles son las causas de violencia hacia la mujer y en el feminicidio? Bueno, como hemos podido ver a lo largo del análisis de todas estas definiciones, las causas del feminicidio, pues, basándonos en el concepto, son culturales. Entonces, la solución no estaría, pues, en el derecho penal, en primer orden, sino estaría, pues, en fortalecer a nivel del Estado, en políticas públicas, a nivel del Estado en lo que es la educación en los niños, a través del control social informal, ¿no? Que es la familia, el colegio, la educación, y todo lo que abarca el control social informal en primer orden, ¿no? Y después ya ver, pues, en todo caso, la parte de control social formal, ¿no? En este caso sería, pues, el derecho penal, que también es útil, ¿no? Hay otra pregunta que ponen, ¿cómo se podría justificar según la postura de los abogados la doctrina que quieren interpretar al sujeto activo como una mujer? Como lo mencioné dentro de la conferencia, es un tema bastante debatible, pero también tenemos que ser conscientes que la casación es vinculante y obligatoria y pone como sujeto activo al varón, lógicamente hablando, pero tenemos que ver el panorama y cómo podríamos sustentar esta posición de las personas que quieren adoptar al sujeto activo también que sea la mujer. Bueno, bajo el principio de legalidad podría ser porque en el Código Penal pues no dice específicamente que es un hombre, dice, da la definición de el que. Entonces, al decir el que, podemos abrir panorama que puede ser varón y mujer, ¿no? Bajo el principio de legalidad, pero muy aparte de ello, también bajo el concepto de estereotipos de género, ¿no? Bajo el concepto de estereotipos de género, también se podría dar el caso, ¿no? De mujeres, se podría dar el caso de mujeres que pueden, que por incumplir un estereotipo de género, se las puedan matar bajo el contexto de parejas homosexuales, ¿no? Como di el ejemplo de las parejas, de dos lesbianas, que una mujer por querer terminar la otra parte de la relación, podría matarla porque la objetiviza, porque la ve como un objeto sexual, ¿me entiende? Entonces, en ese sentido, nos podríamos sumir, pues, a que podría darse el caso que sea sujeto activo una mujer, pero también podría darse, por ejemplo, en el caso de, es un tema que también se tiene que hablar con las personas especializadas en el tema. En este caso podrían ser los psicólogos o los psicoterapeutas, que hablan también de una misoginia internalizada, ¿no? ¿En qué sentido? Que dice que las mujeres también asuman y normalizan los estereotipos de género como algo normal, ¿no? O sea, mejor dicho, las mujeres piensan de que los estereotipos de género que se le imponen son correctos. Entonces, en ese sentido, las mismas mujeres podrían obligar a otras mujeres, ¿no? A que se cumplan, a que se le impongan los estereotipos de género, ¿no? Porque hay un psiquiatra bastante reconocido a nivel nacional y perito en el tema que habló, muy importante esto mencionar, que dijo de que, por ejemplo, el niño, la edad fundamental cuando el niño asume roles o donde el niño asume su personalidad es de unos 5 años. Entonces,
después de 1 a 5 años, el niño va desarrollándose, va creciendo, ¿no?, en edad, pero siempre esos comportamientos o esa forma de crianza que tuvo de 1 a 5 años va repitiendo, dice, conforme va creciendo. Entonces, en ese sentido, tenemos que ponernos a pensar, de 1 a 5 años, la mayoría de niños, ¿con quién se cría? No se cría con las madres. Entonces, ¿quién es el que le educa a ese niño, a ese futuro ciudadano, con estereotipos de género o con formas de cómo tiene que comportarse? ¿No es una mujer? Entonces, en ese sentido, pues tienen esa concepción, ¿no?, de que a veces las mujeres también podrían imponer estereotipos de género a otras mujeres, ¿no? Y basados en ese sentido podrían haber casos, pues, de muertes de mujeres bajo ese contexto de cumplimiento de estereotipos de género por parte de otras mujeres. Entonces, es un tema debatible que hay que analizar y que hay que saber sustentar correctamente para que realmente pueda abrir panorama y realmente pueda llegar a generar nueva jurisprudencia, ¿no? O también a nivel doctrinario. ¿Qué política podría usted recomendar para erradicar el feminicidio en el país? ¿Qué políticas públicas? Muy interesante esa pregunta. La verdad es que políticas públicas por parte del Estado debería trabajar en lo que es salud mental. ¿Por qué? Porque estos temas, queramos o no, necesitamos de peritos especializados para poder saber conceptos y también patologías, ¿no? Porque es muy interesante este tema en ese sentido. Yo creo que salud mental, educación, políticas públicas de educación, de salud mental, porque realmente ahí es donde realmente podremos formar a los ciudadanos emocionalmente estables y que se evite este tipo de conductas, ¿no? Que se llegue a este tipo de conductas tan lamentables que es la muerte de mujeres, ¿no? Su condición de tal. Entonces, es un tema cultural. O sea, como hemos visto, la misma jurisprudencia da las definiciones de género y ellos mismos pues asumen que que se le impone a las mujeres y a los hombres basado en la cultura, ¿no? Entonces, en ese sentido, podemos ver que es un tema que se debe tratar a través de Estado, a través de los ministerios, el Ministerio de la Mujer, el Ministerio de la Cultura, ¿no?, que son ministerios adecuados y más idóneos para ver estos tipos de temas y proponer las mejores políticas públicas de acuerdo a cada situación que vean, ¿no? Que es el caso, este caso pues de la violencia y que es de la violencia y del feminicidio, ¿no? Porque como hemos visto desde un inicio de esta conferencia, ¿cómo se inició esta palabra feminicidio? Se inició pues por una activista, por una feminista, Diana Russell. Entonces es un tema político, ¿no?, que lamentablemente, o para bien quizás, depende de cada idea que cada persona tenga, ¿no?, si ha sido bueno que realmente se incorpore como tipo penal, o quizás de repente podríamos haber empezado de manera extrapenal, ¿no?, con otras leyes o con otras políticas públicas, ¿no? Cuarto, cualquier forma de discriminación contra la mujer, independientemente de esta o excluida relación sexual, o de convivencia con el agente. Entonces, yo tengo como... Hay una pregunta que todavía no la puedo descifrar. ¿Cómo puede una empresa tener un Lo estoy revisando, doctora. a poder explicar esto decir Ya no hay pregunta, doctora. ¿Tiene algo que agregar? Bueno, lo que podría agregar sería animar a las personas, de acuerdo a la conferencia que he dado, sobre abrir panorama en estos puntos y quizás motivar a los estudiantes de Derecho o abogados quizás
a poder investigar un poco más este tema, ¿no? Y poder abrir quizás, fomentar la investigación en ese sentido y que sea pues materia de varios puntos que hemos visto acá en el delito de feminicidio, quizás de tesis o artículos jurídicos, ¿no? Que puedan esclarecer y este tipo de controversias que hay, ¿no? Usted dice de que entre su política de pública, ¿no le parece lo primero que se debería tratar de erradicar no sería la violencia familiar? Claro, lo primero es la violencia. Y como le dije, o sea, el último ciclo de la violencia es el feminicidio, ¿no? El último ciclo de la violencia hacia las mujeres es el feminicidio. Entonces, la violencia también es un tema muy importante, pero también tenemos que ser un poco, realistas, ¿no? Cuando hablamos de la palabra erradicar. O sea, ¿realmente usted cree que se podrá erradicar esto? Yo creo que pues, se puede Es bien difícil, disminuir. doctora, tratar de erradicar, ¿no? Yo creo que Se se puede puede disminuir, disminuir, pero erradicar erradicar, y no. sin O sea, embargo, la ley penal, la ley 30364, dice claramente la palabra erradicar. sí. O sea, Entonces, hay que hacer un, como se dice, un trabajo arduo para realmente que se cumpla este objetivo de erradicar, porque es bastante complicado como estamos viendo la situación, y sobre todo porque no está aumentando, perdón, no está disminuyendo los casos, más bien es como que aumenta, disminuye de acuerdo a las estadísticas de los organismos competentes que se encargan de ver este tema de las estadísticas, ¿no? El Observatorio de Criminalidad y todos ellos, pues, vemos pues ahí que por momentos disminuye un poco, después sube, después vuelve a bajar, entonces no hay unas cosas claras, o sea, no sabemos si realmente está disminuyendo o está bajando, o tampoco no sabemos si es que realmente no se está denunciando, justamente porque este tipo penal es un poco difícil de elaborar una teoría del caso, quizás prefieren irse por otros tipos penales, y en ese sentido no denuncian, y no necesariamente es que ha disminuido porque no hay muertes de mujeres por feminicidio, por su condición de tal, sino porque realmente no prefieren irse a otros tipos penales porque no encuentran la verdadera forma ¿no? de darnos cuenta si ha habido un feminicidio o no. ¿usted cree que entonces el Estado no está atacando el inicio del feminicidio, que es la violencia familiar? Porque sabemos que si bien es cierto, hoy la ley es más rígida con los violentadores familiares, que por lo general son los varones, ¿no? También no hemos hecho una capacitación, no hemos sabido cambiar la conducta del agresor, ¿no? Porque si bien es cierto, muchas veces tenemos casos de violencia familiar, pero que el juzgado lo manda a una terapia y a veces ni lo cumplen, hay la medida de protección, la policía no asiste. Entonces, ese mal control que se está llevando a nivel de violencia familiar está generando que exista más feminicidio en nuestro país. ¿No cree usted, doctora, eso? Yo creo que los casos de violencia familiar son bastantes y las instituciones o los operadores de justicia y todo el aparato que se encarga de estos casos realmente son muy pocos. O sea, yo creo que el personal es muy poco para que pueda abarcar todos estos casos que vienen en gran cantidad. Entonces, yo creo que aquí las personas que son encargadas de todo el área de recursos humanos deberían dar más presupuesto, en el sentido que deberían dar más personal para estos casos, ¿no? Y también, como le digo, como lo dije desde un inicio, es educación. O sea, el Estado debe invertir bastante en capacitaciones a todos los operadores de justicia, y no solamente operadores de justicia, sino también en los colegios y en todo lugar público, ¿no? Es muy importante el rol que cumple formal también para poder erradicar la violencia. No solamente es el área de sanción, ¿no? Pero las terapias
que mencionó las terapias psicológicas que se le da a las partes, tanto agraviado como denunciado, son muy importantes porque ahí también se ayuda a trabajar estos temas, pues, emocionales que al fin y al cabo son los que generan la violencia, ¿no? Y entonces, en ese sentido, esas medidas de protección de terapia psicológica para mí, personalmente, es lo más importante, es lo más fundamental que se dé. Porque esas terapias son las que va a ayudar a reeducar, pues, a las personas, sobre todo a los agresores. Porque ahí es donde se le va a enseñar, como se dice, las nuevas masculinidades, lo que realmente, cómo debería comportarse un varón, ¿no? Y no como le han enseñado culturalmente que debe ser, ¿no? Y entonces ahí hablamos del machismo, ¿no? El machismo, que es un concepto cultural y que se tiene que tratar con los especialistas en la materia, que son los psicólogos y psicoterapeutas. Ahora también recordar que estas terapias psicológicas que se dan, que se dictan en las medidas de protección, son terapias gratuitas, que tanto el agraviado como el denunciado no pagan, que son gratuitas, que el Estado asume ese costo justamente para que estas personas cambien esas concepciones cerradas que lo que hacen es generar violencia entre ellos. Doctora, a la explicación que usted nos está brindando, nos dice de que todo feminicidio ha iniciado con una etapa de violencia familiar. Claro, el feminicidio es un, como le dije, el feminicidio, para que llegamos a feminicidio ha habido todo un ciclo de violencia, ¿no? Primero se inicia pues con una violencia psicológica, después después continúa con una violencia física, y después sigue continuando, puede ser, también se puede dar quizás en ese contexto una violencia sexual, o quizás económica, ¿no? Y entonces vamos en ese ciclo hasta llegar a la última fase, que ya es la muerte de la mujer, ¿no? Y dentro de ese ciclo de violencia siempre sucede lo que se llama la luna de miel. ¿Qué se refiere a luna de miel? Quiere decir que el agresor se arrepiente y le pide perdón y le dice que ya no lo va a volver a hacer y le dice que ya va a cambiar. Y entonces la mujer que se encuentra vulnerable, ¿no? Justamente porque ya se ha dañado su autoestima, se ha dañado su parte emocional, se encuentra vulnerable. Entonces ella acepta y piensa pues que esta persona va a cambiar, que ya no la va a volver a maltratar, y sin embargo vuelve a ocurrir lo mismo. Entonces eso es lo que se llama, la luna de miel más que todo se llama al arrepentimiento del agresor y que la mujer lo perdone. Y el ciclo de violencia es todos los acontecimientos anteriores que ha tenido que pasar para que llegue al feminicidio. Y los mayores casos que es de feminicidio es porque ha habido un ciclo de violencia anterior, ¿no? Los mayores casos de feminicidio siempre lo vemos ¿en dónde? En parejas sentimentales, siempre vemos en convivientes, esposos. También se ven casos que no sean parejas, claro está, ¿no? Pero la mayoría de casos son ellos, entre parejas, y las parejas siempre conviven, pues, ¿no? Y en esa convivencia siempre ha habido discusiones, y quizás también se puede demostrar eso con las denuncias, ¿no? Con las denuncias que quizás haya habido anterior al hecho de la muerte de la mujer, ¿no? Porque si vamos a ver los antecedentes, quizás vemos que este agresor puede haber tenido denuncias de la víctima anteriores, o quizás también de otras personas. Entonces ya son antecedentes que nos hacen ver que ha habido un ciclo de violencia antes que suceda el feminicidio. Doctora, muy importante lo que se está debatiendo en esta charla, porque es muy extenso, pero hay mucha preocupación. El doctor Roberto Monzón nos escribe y nos dice, es cierto que las instituciones educativas ahí deben empezar. Luego también nos escribe la doctora Pirigón y también nos dice, sí, doctor, el Estado debe invertir en educación, debe dar más de presupuesto, no un solo 5%. Es importante que en estas charlas, en esta reunión, los abogados, los doctores, aporten a las ideas que estamos haciendo, o sea, lo que ustedes nos están vertiendo, como ellos nos están siguiendo la charla, cómo estamos llegando, ¿no? Hay, como dice la doctora Willy, es muy cierto, doctora, hay un problema que tenemos, el Estado no invierte más en otras cosas que no deben
invertir, pero si no tenemos educación, no tenemos en un colegio un psicólogo, ¿no? No tenemos un psicólogo en el colegio, ¿no? Estos niños, ¿cómo van a estar discerniendo que es una violencia familiar? Porque el tema, si bien es cierto, es el feminicidio, pero inicia con la violencia familiar. Hoy por hoy, los departamentos son pequeños. Su esposo, su novio, usted la agrede y su hijo la está viendo. No, no me ha visto porque está en el otro cuarto, pero como son pequeños, ¿no? Sienten, escuchan. Este niño, si es varón, él cree de que es normal de que a la mujer se le tenga que agredir. No, porque el niño es una grabadora, pero él va al colegio, la maestra ni siente porque no están preparados tampoco, no lo critico tampoco, pero yo veo que el Estado no invierte, como dice la doctora Pilar, ¿no? Entonces, este es un tema muy duro de tratar, doctora, porque el Estado no va a invertir. El Estado lo único que está haciendo es sancionar, creer que sancionando más va a erradicar la violencia familiar y consigo va a erradicar el feminicidio, pero no es así. Yo creo que estas normas que se están dando sancionadoras cada vez con más poder con el jus imperio del Estado deben ser siempre evaluadas por un sociólogo, que es el que ve la lógica de la sociedad, cómo estamos cambiando como sociedad. Si sabemos que el derecho cambia de acuerdo a las nuevas conductas de la sociedad, ¿por qué no buscamos un especialista? No sé, doctora, si me está captando de que a dónde estamos llegando, de dónde iniciamos y a dónde llegamos. Esa es la charla, ¿no? Claro, como usted bien menciona, el Estado tiene que invertir en políticas públicas, ¿no? Como bien menciona, la violencia, pues, los niños aprenden lo que ven en casa, y en ese sentido, pues, el Estado debería preocuparse, en todo caso, por educar a los futuros padres, ¿no? A los futuros padres o a las parejas jóvenes que quieren formar familia, en el sentido de que tienen que, pues, dictar por lo menos charlas, escuela de padres, y cómo deben comportarse y cómo deben educar a sus hijos. El Estado tiene que invertir en eso, los legisladores tienen que dar leyes específicas en tema de familia, porque en sí, de esa manera, vamos a tener una sociedad con menos violencia, vamos a formar niños que van a ser futuros ciudadanos, con valores, sin estereotipos de género, sin la cultura machista. Depende de las personas que los crían, ¿no? Entonces, hay que invertir en eso, hay que invertir en educación, como bien mencioné y vuelvo a repetir, porque es la única forma. Los adultos de la tercera edad, por ejemplo, es un poco difícil, pues, ya cambiar, pues, sus concepciones, ¿no? Porque están internalizados, pero, por ejemplo, los niños no, pues los niños son seres que están en formación, ellos, que se les educa de esa manera, ellos entienden y se pueden formar bien, como mencioné, pues lo que dijo el psiquiatra, ¿no? El psiquiatra dijo de que unos 5 años es fundamental cómo educas a un niño, porque eso es lo que va a repetir toda su vida, como fue criado de 1 a 5 años. Entonces, este es un tema que escapa un poco más, o sea, va más allá del derecho, es un tema que se tiene que trabajar a nivel de varias ciencias sociales. No podemos solamente dejar todo el trabajo a los legisladores, o a los operadores de justicia. Es un tema que hay que trabajar con otras ciencias sociales, como la sociología, que usted bien mencionó, la antropología, la psicología, la psiquiatría, porque son temas que abarcan, pues, las emociones de las personas, ¿me entienden? Entonces, en ese sentido, hay que trabajar muchísimo, no solamente a nivel de Estado, sino también a nivel de familia, a nivel de ciudadanos, cada uno cambiando estas concepciones cerradas, educándose, podría sumar a erradicar o disminuir la violencia que hoy por hoy vemos a diario a través de los diferentes medios de comunicación, y que es lamentable, es muy lamentable que las personas normalicen
Es muy lamentable que prendas la televisión o veas en un periódico muerte de una mujer por un estereotipo de género o otras cosas, y lo veas eso normal, como si fuera normal. Y entonces eso no podemos vivir así, no podemos vivir creyendo que eso es normal, sino más bien tomar conciencia, ser sensibles a esta problemática. Tenemos que tener mucha sensibilidad en estos temas, ¿no? Y con esa sensibilidad tenemos pues que tomar acción como ciudadanos, como parte del control social informal y sumar al control social formal, para que de esa manera se pueda erradicar o se pueda disminuir esta violencia. Bueno, doctora, ya no hay ninguna pregunta. Si usted quiere hacer algún alcance, algún libro recomendar, qué es lo que debe tener presente en este tema, de alguna casación, algo que le haga llegar a los participantes. Sí, como mencioné, las diapositivas, ahí están las diferentes casaciones muy importantes, todas las que he mencionado, para poder entender estos temas que me supongo que a las personas que les ha interesado el tema o que desean tenerlos les podrá proporcionar pues el colegio, y ahí están todas las casaciones más relevantes del tema de feminicidio, para poder entender bien los estereotipos de género y todo eso. Y bueno, leer los acuerdos plenarios, ¿no? Los acuerdos plenarios, el 01-2016 es el más importante, pero después ha habido otros, ¿no? De que se puede ver los estereotipos de género, cuáles son. Y sobre todo capacitar, decirle pues a los abogados penalistas que para entender el delito de feminicidio tienen que capacitarse en temas de violencia de género y leer la ley 3034 y el reglamento para poder, porque en estos temas tiene mucha conexión la ley 3034. O sea, si queremos entender bien este tipo penal, tenemos que capacitarnos en la ley especial extrapenal que protege la violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar, que es la ley 3034. Okay, muchas gracias, doctora. Le damos las gracias al nombre del Colegio de Abogados de la Libertad, esperándola tener en una nueva exposición. Me despido de usted. Hasta luego, doctora. Hasta luego a todos. Muchas gracias. Hasta luego, muchas gracias. Buenas noches.